un tema de transparencia, un tema de ¿es necesario invertir en estos momentos 241 millones de dólares en laptops? O yo diría, vamos a hacer algo más funcional que le quede al Estado. Tenemos a un diputado, colega, beligerante de muchas noticias e informaciones, pero que ahora está en la posición de diputado, Bexaray Richards, diputado independiente. No eres tan chiquillo, no sé qué decirte. Yo sigo siendo un joven con energía de hacer las cosas bien. A ti bien. eso sí no te molesta para nada. No, para nada, al contrario, es un halago. Bexaray, yo gracias creo... por la invitación. Yo había estado acá antes de las elecciones. Sí, cuando eras diputado, pero eso es la primera pregunta... Candidato. Candidato, pero la primera pregunta que te iba a hacer es casualmente eso. ¿Qué se siente ser diputado? ¿Cómo lo has pasado? Mira, te digo algo. Aparte del salario, que no te voy a preguntar esas intimidades. Mira, tal vez para una persona que no ha estado en los medios de comunicación puede ser, digamos, muy relevante y de mucho impacto el cambio de pasar del anonimato a pasar a estar en el ojo público. Es decir, nosotros en el Pleno estamos expuestos de lado y lado, hay público, estamos ante 71 personas literalmente hablando y parlando, y además estamos con los medios de comunicación que están captando todo lo que estamos haciendo, o sea, estamos literalmente en un escenario. Eso en una de las partes de los roles que tenemos dentro del Pleno, además de las comisiones y de la responsabilidad que tenemos al firmar una ley, al presentar un proyecto relevante para el país. Pero yo creo que es una bonita experiencia y yo invito a todos los ciudadanos, periodistas, no periodistas, de todas las profesiones, porque yo en campaña yo lo dije, que aquí hacen falta más políticos que no sean políticos de profesión, es decir, que ejerzan cargos públicos, personas que no sean políticos de profesión, profesionales de todas las gamas, que quieran aportar al país, porque el país necesita de todos los profesionales y que quieran hacer las cosas bien por el país. Bueno, tú empezaste tu periplo político que comenzó de una forma, digamos que fortuita. Pasaste de ser un periodista del Estado, pero dentro de en las mismas entrañas del Estado empezaste a hacer señalamientos de criterio propio, pero que eran por demás normales, naturales, no era nada extraño lo que tú estabas diciendo. Conectaste con una parte de la comunidad y evolucionaste hasta llegar a ser diputado. ¿Cómo es ese camino? Mira, en parte yo creo que mi participación en el Estado, en Ser TV, Canal 11, fue lo que me ayudó a abrir los ojos de cómo con voluntad se pueden hacer las cosas bien, porque nosotros en algún momento, yo recuerdo en la pandemia, y se lo mencionaba, que con Araceli hicimos un programa que se llamaba Yo me informo PMA. Lo hacíamos en la mañana respondiendo las preguntas a la ciudadanía. Yo me informo PMA. Ajá, sí, así se llamaba así. Las preguntas del COVID. Sí. O sea, las personas tenían consulta de qué hacer si tengo tal síntoma, qué hacer si el vale digital no aparece, qué hacer si el horario no corresponde con... O sea, un montón de preguntas y dudas que las personas tenían. Entonces, ahí yo vi la relevancia de un medio de comunicación del Estado al servicio de la población. Pero también, cuando estamos en el Estado, entendemos la responsabilidad que tiene, digamos, ese gran papá, ese gran árbitro, ese gran regulador, y con voluntad se puede hacer las cosas bien. Es decir, no siempre porque las cosas se han hecho mal, significa que tienen que seguir siendo así. Yo dije, ¿sabes qué? En la Asamblea Nacional yo tengo la oportunidad de poder aportar como un profesional más, y yo invitaba, incluso en campaña, a más campesinos a que participaran, personas, abogados, más arquitectos, más ingenieros, más agrónomos, o sea, un montón de profesionales que existen aquí en Panamá, que tal vez no se atreven porque dicen, ¿sabes qué? La asamblea tal vez es para abogados. Digo, hay muchos abogados porque hacemos leyes, pero hace falta, digamos, un elemento que refresque la forma de hacer política, y eso es lo que estamos tratando de hacer desde dentro de la asamblea. ¿Tú crees que lo entienden? ¿La gente lo entiende? Sí, claro. En los últimos días, Bexaray, desde que llegaste a la Asamblea, tu posición ha sido bastante beligerante, pero en los últimos días has destacado sobre todo por cuestionamientos al alcalde del Distrito Capital, sobre todo por el tema de los fondos de inversión asignados a los representantes de corregimiento. En ese sentido, tú hablabas y me llamaba la atención de un punto importante donde decías que los representantes sentían temor de hacer estas solicitudes. Sí. ¿A qué tú te referías puntualmente o a qué temor básicamente tienen los representantes en solicitar estos fondos? Bueno, la historia de nuestra exigencia de transparencia, porque así comenzó, transparencia solicitada al alcalde de la ciudad de Panamá, que es la alcaldía más grande y que maneja más
recursos de todo el país. Es como una segunda presidencia, básicamente, ¿no? Por la cantidad de recursos que maneja. Comenzó con una exigencia de transparencia porque desde hace varias semanas los representantes de corregimiento de la ciudad de Panamá se han comunicado de manera informal con nosotros, indicándonos que no tienen fondos para invertir en las comunidades. Es decir, nosotros lo resumíamos así. Tienen recursos para contratar a un obrero, a un albañil, a un carpintero, pero no tienen los recursos para comprar el martillo, para comprar la pala y para comprar el cemento. Y nosotros dijimos, yo creo en la descentralización, pero yo también creo en el buen uso de los recursos del Estado. Si tú contratas a una cuadrilla, porque las juntas comunales tienen que contratar a cuadrilla para temas comunitarios, contratas una cuadrilla y la cuadrilla no tiene materiales para ayudar a la comunidad a resolver temas como una tubería rota, porque esos son los temas que se dan en la comunidad, que se rompió un pedazo de la calle y el representante viene y resuelve, la Junta Comunal, porque son recursos que nosotros pagamos en nuestros impuestos. Así comenzó la historia. Hicimos el llamado desde el Pleno de la Asamblea Nacional hace algunos días, porque varios representantes fueron hasta la Asamblea personalmente a conversar con nosotros en nuestro despacho y nos dijeron, nosotros no nos sentimos en confianza de expresarlo públicamente porque sentimos que en algún momento el alcalde pudiese tratar de asfixiar las finanzas de las juntas comunales, tal cual está pasando ahorita, porque lo que está sucediendo ahorita es un tema de discrecionalidad. Es decir, la ley obliga al alcalde, a la alcaldía de Panamá, determinar o destinar una cantidad de fondos para funcionamiento, que es planilla, luz, internet, y un fondo de inversión. Eso está en la ley del régimen municipal, modificada por la ley de descentralización en el 2009 y hubo una última modificación en los últimos 10 años. Entiendo que hubo una última modificación que destina fondos de la descentralización, de Secretaría de Descentralización a las juntas comunales. ¿Por qué dices discrecionalidad? ¿Acaso es que se le está dando a algunas juntas comunales y a otras no? Discrecionalidad me refiero a que no se le está dando a ninguna. Es decir, la ley te obliga a dársela, pero tú no estás cumpliendo Pero él dice que no hay dinero. El alcalde consultó con el procurador de la administración por el tema y el procurador respondió que podía acogerse al artículo 18 que establece la contención del gasto, pero claro. ¿Qué contención y a quién y cómo? Mire, le digo algo. Los recursos que tiene la alcaldía de Panamá y todas las alcaldías actualmente en este año electoral fueron aprobados por el Consejo Municipal del año pasado. Y las alcaldías están sometidas bajo el régimen de la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que no le permite a las alcaldías ni juntas comunales gastarse más del 50% en un año electoral. Es decir, al mes de julio, todas las instituciones, no solo las alcaldías, todas las instituciones del Estado solo se pueden gastar el 50% de su presupuesto. Si la alcaldía de Panamá o el alcalde anterior se gastó más del 50%, cometió un delito. Y deben presentar la denuncia. Es decir, no basta con lo que se diga en una conferencia de prensa que no hay plata, porque está el 50%. Si no cometieron una ilegalidad, está el 50% de lo que presupuestaron o lo que aprobó el Consejo Municipal el año pasado, en el 2023. Por lo tanto, hemos invitado al alcalde a que presente las denuncias. No solo que coopere con el Ministerio Público, sino que presente las denuncias, porque si eso sucedió, hubo un mal manejo, hubo una violación a la ley y eso es un delito. Y el Código Penal lo establece claramente. Cuando un funcionario público conoce un delito, está obligado a presentar la denuncia, o si no se convierte en cómplice. La conferencia de prensa del alcalde fue muy comentada, prácticamente se le pusieron vidriosos los ojos porque había una situación en la que él decía, o dice, que está un poco amarrado por el presupuesto, que el presupuesto de él es el más paupérrimo de todos los alcaldes anteriores. Salió a la palestra el alcalde Blandón diciendo que eso no era tan así. Entonces, ¿cuál es tu opinión acerca de esa reacción y el clinch, el cabeceo que vimos entre el alcalde y tu persona como diputado poniendo los puntos sobre las sillas en este tema? Sí. Y también, Betseray, aportar a lo que dice Alexis, que en un tuit el alcalde dijo que ustedes exigían la separación de los poderes, pero tú también fuiste enfático en que la alcaldía o la municipalidad no es un poder del Estado y ustedes tienen que cumplir con un rol fiscalizador. Absolutamente. Sobre ambas preguntas van en la misma dirección. Un tema de rendición de cuentas. Que el alcalde indique que debe existir separación de poderes. Nosotros respetamos que debe existir separación de poderes del Estado. Pero les comento algo sobre eso de los poderes del Estado. Nosotros ayer en la Comisión de Presupuesto
nosotros estábamos fiscalizando el presupuesto del órgano judicial, porque es un tema presupuestario. Y la presidenta de la Corte estaba ahí en la Comisión de Presupuestos respondiendo cómo se van a usar una serie de recursos y traslados o créditos adicionales en algún momento. Y cuando vengan las vistas fiscales y presupuestarias, también nos toca a nosotros verificar que el órgano ejecutivo, el órgano, digamos, judicial, tenga, e incluso el órgano legislativo, nosotros verificamos el presupuesto. Todo lo que tiene que ver con presupuesto, como diputados tenemos la posibilidad. Y cuando usted menciona que el alcalde estaba con los ojos prácticamente llorosos en la rendición de cuentas o en el informe de las finanzas, nos sorprendió porque no debe existir molestia cuando se pide rendición de cuentas, transparencia. Es lo mínimo que nosotros podemos hacer como servidores públicos. Cuando la población, el pagador de impuestos, porque hay que entenderlo, las alcaldías y las instituciones del Estado funcionan a través de nuestros impuestos. Nuestros impuestos son para eso. Pagamos impuestos 7%, ITBMS, impuestos sobre la renta, impuestos educativos, un montón de impuestos que pagamos nosotros cada vez que vemos una quincena nuestra. Es para que el Estado regrese a través de obras, a través de educación, a través de salud, un montón de situaciones que el Estado tiene que administrar. Y la Alcaldía de Panamá es una de las mayores recaudadoras a nivel nacional. Entonces, cuando le pedimos rendición de cuentas, un informe de los fondos, nosotros esperamos que nos dijera, mira, ¿se violó o no se violó la ley? Porque si tú me dices que no hay plata, significa que el alcalde anterior se gastó más plata de lo que la ley le permite y eso se convertiría en un delito. Te voy a hacer una pregunta, sí, perdona que te interrumpa. ¿Tú crees que había sido necesario, si hubiese habido la mejor comunicación entre los representantes y el alcalde, que estos representantes fueran un poco temerosos de reacciones en la alcaldía? Es una falla. ¿Es una falla? Es una falla en la comunicación, porque el temor que ellos tienen no es normal. Y por otro lado, yo te digo esto, nosotros como diputados estamos apelando a que la buena política sí es posible. Cuando a mí me llama un vecino de Pedregal, Tocumen 24, y me dice, oye, Betzeray, necesito un cemento para una vereda. Lo que yo hago es que yo le digo, mira, nosotros como diputados no tenemos ese rol. Nosotros no tenemos que estar invirtiendo nada. Nosotros hacemos leyes, tenemos un rol de hacer leyes, fiscalizar el buen uso de los recursos del Estado, un rol legislativo, de legislar. Nosotros hacemos las reglas del juego para que tengamos una sana convivencia como sociedad. Y yo le digo, váyase a la Junta Comunal, que ahí lo pueden ayudar. Los recursos están por ley. Y cuando la gente va a la Junta Comunal nos dicen, no, es que no hay plata. Es que la alcaldía no nos está destinando los recursos de inversión para la comunidad. Entonces, tenemos una presión del ciudadano pagador de impuestos. Un ciudadano que está reclamando que su junta comunal, que son funcionarios a los cuales ya fueron electos, se le está pagando un salario, pero que están de brazos amarrados. Betzeray, de paso, nosotros contamos con la participación en días pasados del tesorero municipal, sí, y él nos hablaba específicamente de este tema de las asignaciones en el fondo de inversión a las juntas comunales, y él manifestaba que en efecto no tenían los fondos por los niveles de recaudación, que el presupuesto proyectado era uno y el presupuesto real era otro. En ese sentido, ellos habían anunciado también o establecido un periodo de moratoria hasta octubre, donde pues ellos consideran que podrían pues llegarle de esta manera a las juntas comunales. Sin embargo, también nos mencionó que de estas asignaciones son prácticamente del periodo pasado, son también asignaciones pendientes que no se pudieron pues ejecutar y van alineados con lo que tú mencionas. Sí. Si se extendió el gasto del 50%, ¿por qué no se han presentado entonces las denuncias correspondientes? Correcto, nosotros hemos apelado a eso, a la transparencia, a que se comuniquen con los representantes y si en algún momento no presentan las denuncias, básicamente los representantes tendrían que hacer un pronunciamiento público porque como Consejo Municipal también tienen la posibilidad. Y la otra pregunta que nos hacían muchos representantes trabajadores es, ok, ¿por qué si no hay recursos la alcaldía sí está haciendo cosas? O sea, la única que se ve trabajando en estos momentos es la alcaldía de Panamá. Hay que reconocerlo. Que está haciendo más con menos. Pero, pero por eso las juntas comunales están en cero. Las juntas están en cero. Ese menos que tiene la alcaldía probablemente bien distribuido y trabajando en conjunto con los representantes y con transparencia, le pudiese ir mejor y le llegaría a Pacora, a Tocumen, a Panamá Norte. Tengo que cambiar de tema para otros, para ver algunas cosas contigo, pero ¿cuál sería tu mensaje, resumen al alcalde en este momento? Mira, yo creo que es importante que mejoren la comunicación interna con los representantes. Al final son los representantes de corregimiento sus mejores aliados o también pudiesen ser sus mejores enemigos.
si no llegan a un buen consenso. Que trabajen de cara a la ciudadanía. Al final nosotros, como diputados, vamos a seguir fiscalizando el buen uso de los recursos del Estado. También podemos ser grandes aliados. Si en algún momento necesita modificar alguna norma para mejorar, para transparentar el uso de los recursos del Estado, nosotros vamos a ser sus grandes aliados dentro de la Asamblea. Pero cortando los canales de comunicación no es el mejor camino. Todo no puede ser taquilla. Así mismo es. Bien, se acerca el periodo de verano, aunque ayer nos dijeron que va a llover en enero por el fenómeno de la niña, que estuvo la directora del INPA. Sí, exacto. Quiero preguntarte acerca de algo que denunció hace unos meses el diputado Barboni, y ahí voy a hablarte un poco sobre el tema marítimo. Los puertos de crucero, la exclusividad que se está dando en el suministro de combustible de los puertos de crucero, algo que no se había visto anteriormente y contra lo cual han estado las propias empresas de cruceros, que dicho sea de paso fueron cabildeadas por mucho tiempo por gobiernos pasados como el de Varela y el pasado, y obviamente me imagino que también serán cortejados por este gobierno porque es un tema turístico y de ingresos. Sin embargo, cuando estas compañías llegan, se encuentran con una especie de monopolios de combustible o de suministros que para ellos es un tema un poco, digamos, difícil desde el punto de vista financiero. ¿Cuál es tu opinión y qué podría hacer por ahí? Mira, yo creo que aquí en Panamá, para poder que se dinamice la economía, y eso hay que entenderlo así, no va a depender necesariamente de la plata que salga del gobierno. Es decir, el gobierno panameño y el Estado, esto hay que entenderlo para tener la perspectiva. El Estado panameño actualmente está en déficit. Gran parte de los recursos que usa nuestros gobiernos, instituciones del Estado, vienen producto de la deuda, endeudamiento, porque gastamos más de lo que recaudamos. Por lo tanto, para poder que haya más chenchen, para poder que se dinamice la economía del país, tiene que venir del sector privado. Y ese sector privado no solo es interno, también deben promover la inversión extranjera, y ahí viene la parte que usted menciona de los cruceros. Si hubo malas prácticas en el pasado que tienen que ver con el monopolio del manejo del combustible, que se han hecho denuncias en el pasado con la MP y otras instituciones, yo creo que esta es una bonita oportunidad para la nueva administración gubernamental para que evite cualquier tipo de mala práctica del pasado, cualquier tipo de práctica que ahuyente la inversión extranjera, porque esos empresarios, dueños de navieras, dueños de empresas de crucero, ellos se comunican en grandes foros y ellos mencionan, mira, en Panamá está pasando esto, esto y esto, y no es un lugar confiable para invertir. Entonces, de hecho, en años pasados, hace un año, hubo titulares a nivel internacional desde Miami, que es, digamos, el centro de los cruceros, sobre este tema del monopolio de combustible en el centro de despacho panameño, en nuestro puerto, y es preocupante porque ha habido señalamientos internacionales de las propias compañías de cruceros. Para recuperar la confianza no se requiere de una retórica necesariamente, se requiere de acciones. Así que nosotros invitaríamos a las nuevas administraciones, a la nueva administración, los nuevos directivos de estas instituciones que tienen que ver con eso, para que genere un clima de confianza a través de acciones, porque si queremos que la economía se dinamice, no va a depender de la plata que viene del gobierno del Estado, va a depender de la inversión del sector privado, y no solo del nacional, sino inversión extranjera. Otro tema que se ha venido pauperizando durante el tiempo es el tema de la bandera panameña. Por un lado, desprestigiados como hemos sido, sobre todo por el mercado europeo, pero la competitividad de la bandera panameña, o sea, del abanderamiento de barcos internacionales de Panamá, ha venido teniendo problemas, y hay un rumor de que podemos estar inclusive en cualquier momento en otra lista negra sobre el tema de abanderamiento. No sé si tienes información sobre eso, pero pareciera ser que tenemos dos situaciones. Por un lado, falta de competitividad en el abanderamiento de barcos, que es un ingreso importante y en el que Panamá ha sido puntero por mucho tiempo, y cómo eso en esa lista hemos venido bajando, y ahora la perspectiva, la posibilidad de estar en otra lista negra. Mira, sobre la inclusión en las listas, yo creo que también eso está relacionado a las acciones que tomen los gobiernos. Estamos, digamos, en los primeros meses del nuevo órgano ejecutivo. Nosotros próximamente vamos a entrar en el proceso de la revisión del presupuesto 2025 de todas las instituciones, y eso también, el manejo financiero que tenga este nuevo gobierno, encabezado
financieramente por el ministro Felipe Chapman, hemos tenido comunicación con él, eso también va a mandar un buen mensaje hacia el exterior. Es decir, el pago de la deuda del país también va a depender de si somos incluidos o no en una serie de listas. Y sobre el tema de los abanderamientos, yo diría que este gobierno tendría la oportunidad de transparentar a través de acciones y sacar ventaja de la cantidad de abanderamientos que tiene el país a nivel internacional. Así que yo apelaría a eso, a un voto de confianza a este gobierno, pero no solo retóricamente, sino a través de acciones, no solo en palabras, sino acciones. A eso es lo que apelamos. Betseray, también en días pasados la ministra de Educación estuvo en la Asamblea y no culminó ese cuestionario que tenían ustedes como diputados, y tengo entendido que había más de 20 diputados en lista para seguir participando de este proceso. Sin embargo, pues me llama la atención el tema de esta compra directa de laptops por 241 millones. Tú tuviste la oportunidad de hacer los cuestionamientos, tomando en cuenta también que hay otras escuelas que no se encuentran en óptimas condiciones. Tu planteamiento en torno a ese tema. Sí, mira, el tema de las laptops a nosotros, antes de la comparecencia de la ministra, y de hecho el motivo de la comparecencia no era ese, eran otros temas, pero aprovechamos el hecho de que ella estuviese en el Pleno. Eso nos sorprendió cuando se anunció, sobre todo por la forma en la que se adjudican este contrato, que aún no ha sido, digamos, desembolsado los fondos, pero sí se firmó un convenio que presiona al Ejecutivo a comprar o a adquirir esta cantidad de laptops por 241 millones de dólares a través de una fundación, una ONG. Y nosotros le preguntábamos, ministra, ¿cómo toma la decisión? ¿En base a qué toma una decisión tan rápido? A 2 meses de gobierno, usted firma un convenio, ¿cuál es el impacto que tuvo? Porque esas fueron otras de las preguntas que estaban pendientes por hacerle. ¿Cuál es el impacto que tuvo el hecho de entregar laptops a los jóvenes en el periodo del expresidente Martinelli? O sea, hubo un impacto en el conocimiento de nuestros jóvenes. Tenemos una cantidad de programadores hoy en día gracias a que eso se entregó. ¿Y cómo se midió? ¿Cómo se mide? Porque lo que no se mide lamentablemente es plata perdida. Eso mismo pasa en la empresa privada. Y yo creo que el Estado, al ser recursos públicos de nuestros impuestos, lo mínimo que nosotros podemos hacer es decir, ok, funcionó en el pasado, no funcionó, no lo repitamos. Porque si nosotros pensamos con la misma piedra, lamentablemente vamos a estar cometiendo el mismo error. Entonces, la ministra no supo explicar, por lo menos a mi cuestionamiento, en qué basó la decisión de firmar este convenio. Y por otro lado, para efectos de transparencia, nosotros no vimos en ningún momento ningún tipo de licitación pública. Y si lo hicieron, porque ojo, una licitación por 241 millones de dólares. ¿Tú sabes cuántos proveedores nacionales o internacionales quisieran participar como proponentes al mejor precio? Y decir, tú vas a comprar una cantidad de laptops realmente grandes. Aunque ella dijo, Betseray, que si alguien tenía una propuesta más económica, que se la presentara. Lo que pasa entonces, es que creo que también habría que ver entonces si se encuentran ese espacio por parte de otros proveedores. Pero eso trataba de recoger la leche derramada. O sea, ya tú firmaste un convenio. O sea, ya lo anunciaste en público, firmaste un convenio. Ya el grado de desconfianza está. Es decir, ni siquiera nos han dicho como diputados o como ciudadanos, mi reclamo también es como ciudadano, ¿qué impacto tuvo ese programa de las laptops hace algunos años que ya fue ministra? Por lo tanto, no es válido en estos momentos únicamente pedir que venga un proveedor y lo ofrezca más barato. Es un tema de transparencia, es un tema de, ¿es necesario invertir en estos momentos 241 millones de dólares en laptops? O, yo diría, vamos a hacer algo más funcional que le quede al Estado. Vamos a utilizar 241 escuelas de piloto. Y en cada escuela le metemos $1 millón y construimos aulas interactivas para que los docentes tengan la posibilidad de poder interactuar, mostrarle a los estudiantes, o sea, aulas con Wi-Fi, o sea, realidad virtual, o sea, tantas cosas desde la perspectiva que se puede construir. Y el otro año, en el 2025, 2026, las aulas siguen ahí. Y eso le queda al próximo gobierno si se le da mantenimiento. Pero no podemos pretender que le pasemos a dar laptops a jóvenes en estos momentos sin saber cuál es el impacto que esto va a tener sobre nuestra educación. Si va a evitar la deserción, si va a permitir que jóvenes en aulas rancho de la comarca, porque es una realidad. Tenemos jóvenes que no tienen energía eléctrica, que no tienen internet, que ni siquiera tienen una escuela digna, que se mojan con la lluvia, que se le está cayendo el techo encima. Es una burla ir a darle una laptop a ese joven. ¿Cuál es la posibilidad de que la ministra
Lucy Molinar regrese para poder hacer un debate como se debe sobre el tema. Ya se volvió a citar, se aprobó una segunda citación justamente 24 horas después. Porque hay que decir, la ministra tras bastidores pidió que se tenía que retirar y la posición complaciente de la bancada oficialista fue aprobar que se terminara la sesión y quedaron 24 diputados pendientes. 24 horas después, nosotros volvimos a solicitar y los diputados de la Asamblea en su mayoría votamos a favor de una nueva citación. Así que vamos a esperar que el Meduca establezca una fecha para que ella votos venga al necesita Pleno. la Asamblea para efectivamente citar a un titular? ¿En votos? ¿Sí? 36 votos. ¿Lo lograron? Logramos más de 36 votos. Ah, bueno, entonces. Fue una mayoría absoluta. Ella tiene la obligación, por tanto. Tiene la obligación de establecer una fecha, siempre y cuando no choque con una agenda previamente establecida. Y de cara a esa ciudadanía, porque al final el ciudadano está muy ávido de saber qué es lo que va a pasar, cuáles son los planes para mejorar la educación. O sea, el padre de familia que está en Pacora, Tocumen, 24 de diciembre, en Las Garzas, que a veces tiene que madrugar a las 12 de la noche para conseguir un cupo para su hijo. Ese papá necesita saber cómo vamos a solucionar ese tipo de temas. Y ojo, la gente podría decir, no, pero solucionenlo con una ley. Eso no es tan sencillo. Tú vas a proponer una ley diciendo que los papás no tengan que madrugar. No, ese es un tema que el Ejecutivo, el gobierno, debe invertir los recursos necesarios para que eso no siga pasando. Nosotros hacemos las normas, el Ejecutivo ejecuta. Saray, hablando de cupos, vamos a pasar al tema de las mesas de diálogo del Seguro Social. Sí. El presidente ayer dijo algo que estremeció un poco la tranquilidad de los sindicalistas y de algunas organizaciones que obviamente siempre se manifiestan en la calle a favor de sus puntos de vista. El tema de que este tema de las reformas debe pasar y que él, si tiene que ser, no tengo exactamente la cita, pero que si hay que ser dictador para hacer los cambios, se tendrán que hacer. No cabe duda de que con paso firme el presidente tiene, o por lo menos quiere reflejar, un liderazgo fuerte y lo ha hecho de una manera muy inteligente, por decirlo así. El discurso siempre gusta al oído de la opinión pública, sí. Va al Seguro Social, siempre toca temas, digamos, relevantes para la opinión pública en sus conferencias de prensa. Más allá de decir cosas nuevas, lo que dice son cosas que impactan positivamente en su discurso. Marca la agenda. Marca agenda. Critica, o sea, está bien. Tú y yo que somos comunicadores, acá sí. Mi compañera también lo vemos como una campaña bien orquestada sí. Para lograr objetivos, y el objetivo que se está poniendo es que en enero tenemos que tener reformas del seguro. Sí. Me gustaría un análisis tuyo, ya no de las perspectivas solamente de diputados, sino también como comunicador de este tema. Sí, mira, te digo algo. La mayoría de las conferencias de los jueves del presidente Mulino digamos, marcan la agenda, como usted lo menciona, desde la perspectiva de comunicación. Y en muchas ocasiones él habla desde la emoción, cosa que se puede convertir en una ventaja, pero también a veces en una desventaja, como cuando en una ocasión nos llamó de manera despectiva a chiquillos a la bancada independiente, cosa que no está mal. A ti no me molesta necesariamente, pero es por la forma despectiva en la que lo hizo. Pero yo creo que el tema en el que estamos entrando en estos momentos, que es el futuro del seguro social, el IBM, que es lo que está en números rojos y está más gravemente establecido, yo creo que el discurso del presidente debe ser mucho más conciliador. Es decir, no podríamos sentarnos en una mesa y decir, mira, vamos a llevarnos bien, vamos a llevar la fiesta en paz, en privado, porque en las primeras mesas no se han transmitido en vivo, que en privado, digamos, soy un tipo conciliador, mi gobierno es de consenso, pero en público, yo digo, va la fuerza porque las cosas son como yo digo. Entonces, yo sí creo que debe existir una congruencia entre las acciones y el discurso. Ahí vamos, acciones, discurso. Y yo creería que porque la reforma el Ejecutivo la va a llevar a la Asamblea y va a decretar sesiones extraordinarias el 31 de octubre. Vamos a tener noviembre y diciembre para discutir. Yo no estoy tan seguro si 2 meses serían necesariamente suficientes para digamos, tener una discusión tan profunda. Es decir, la discusión en privado con los gremios, aunque se da un informe en la tarde, se está dando, vamos a llevarnos aproximadamente mes y medio. Ya creo que CONEP
presentó su propuesta, algunos gremios han presentado Hay su unos propuesta. gremios que están mejor preparados que otros. Claro, por obviamente. supuesto. Pero lo que va a pasar es que en esos 2 meses, ahí sí viene la discusión pública. Ahí sí viene la discusión política. Asamblea extraordinaria para fines de año. Sí, yo hubiese sido un poco más pragmático. Yo respeto la decisión del Ejecutivo de solicitar una sesión extraordinaria, pero yo hubiese apelado a la sesión que inicia en enero. Que arranquemos con calma, el 2 de enero la Asamblea se instala, se presenta el proyecto y nos vamos un par de meses para que la discusión no sea tan apresurada. Porque ¿qué va a pasar, digamos, a mediados de diciembre, cuando ya estemos en un mes y medio en la discusión y se genere, digamos, una subcomisión en alguna de las comisiones? Porque eso va a pasar. El Ejecutivo lo presenta, eso va a pasar a la Comisión de Salud dentro de la Asamblea y existe la posibilidad que se genere una subcomisión para, digamos, afinar el lápiz. O si se da la discusión en primer debate, van a llegar los gremios, o sea, va a haber parte y parte porque no es un tema sencillo, hay que entenderlo así. El tema del Seguro Social no es un tema sencillo, es un tema realmente complejo. Y yo no estaría tan seguro si cuando en noviembre la gente está en modo desfile, vacaciones, viene Navidad, yo no sé si lo ideal sería combinar, digamos, esos 2 meses en una sección extraordinaria en un tema tan complejo como el Seguro Social, o sería mejor, sería mejor extenderlo. La verdad es que, enero, conociendo ¿no? al presidente, que ha estado aquí sentado en ese sofá cuando Sí. era candidato, no lo hemos podido agarrar más después de eso, pero ha estado sentado ahí. Y lo conozco en las distancias cortas de hace años atrás cuando estaba en APD y como miembro de la Cruzada Civilista. Lo cierto es que creo que vamos a tener seguramente en diciembre jamón y seguramente reformas. Entonces, ¿cuál sería de nuevo tu mensaje al presidente ante una agenda que está apretada? La verdad es que la veo apretada. Bueno, la verdad es que nosotros desde la Asamblea y como bancada independiente, que somos 20 diputados independientes y tenemos una alianza estratégica con los 3 diputados de Moca y la diputada Patsili del Partido Popular, nuestra visión ha sido desde el día 1 en el tema del Seguro Social aportar y apelar al consenso y a lo que le conviene al país. No lo que le conviene a algún grupo político o a algún gremio, lo que le conviene al país y a los panameños, a los asegurados. Y al no asegurado también, porque aquí viene una discusión también que tiene que ver con el tema salud. O sea, el panameño está realmente afectado en estos momentos por el tema de la salud. Entonces, hemos apelado al consenso y el mensaje sería que lleguemos al mayor de los consensos posible antes de llegar a la Asamblea. Porque en la Asamblea la discusión no va a ser en privado. La discusión va a ser pública. Absolutamente pública. Y va a ser además de pública, política. Porque está llena de políticos, de partidos políticos independientes. Entonces, yo creo que sí es importante llegar y afinar el lápiz lo más que se pueda antes de presentar el proyecto en la Asamblea. Nosotros como bancada sí queremos ayudar al consenso, queremos no asumir una posición de izquierda o derecha o de centro, sino poder sentar a todas las partes y que como panameños nos pongamos de acuerdo. Aunque a veces es difícil, con temas tan álgidos como el de la mina, por ejemplo, fue realmente complejo. Pero ahí también hubo una presión, hubo una fuerza que se aprobara el proyecto y hubo un estallido social, que no debe pasar. Pexaray Richard, diputado independiente, no tan chiquillo, no tan pelado. 33 años cumplí en estos días, soy de septiembre, Virgo. Oye, esperamos que vengas por acá y podamos hacer estas tertulias tan interesantes contigo. Ah, mira, y el programa se llama Aquí Vamos. Aquí Vamos. Así se llama la bancada. Sí, fue una casualidad. Nosotros lo dijimos primero. La verdad que sí. Muy bien, muy bien. La 93.3 FM. O míranos en vivo por YouTube desde las 6 de la mañana de lunes a viernes. Aquí vamos. Por Choc Multimedia.